vamos a continuar entonces ahora con las características generales del clásico mesoamericano. Antes de avanzar en ello, algunos señalamientos. Cuando en modo presencial hacemos esta clase, nos detenemos en una discusión, si se quiere, teórica y conceptual, acerca de tres grandes procesos que están asociados al clásico mesoamericano y particularmente al caso teotihuacano, que tiene que ver con el origen o surgimiento del Estado, con el surgimiento del urbanismo y con otro problema que generalmente nosotros trabajamos, pero para de algún modo especificar por qué no usamos el concepto de civilización, trabajar en torno a los caracteres que para muchos, siguiendo a Gordon Childe y a su gran obra Los orígenes de la civilización, escrita y publicada ya por mediados del siglo XX, cuáles serían las condiciones que debe reunir una sociedad determinada para alcanzar ese rango. Nosotros no usamos el concepto de civilización porque justamente por la carga taxativa que tiene, deja por fuera a un número de sociedades que o no alcanzaron todos los rangos o solamente algunos, y fueron los pueblos expulsados por esas razones de la historia. En ese sentido, nosotros cada vez que trabajamos en torno al clásico analizamos estos tres problemas. Solamente vamos a dar cuenta de ello con relación a los momentos que analizaremos respecto de cuáles serían los aspectos centrales del clásico, sin detenernos en esas discusiones teóricas. Otro señalamiento que quiero hacer, que de algún modo, contrariando la propuesta que ustedes van a leer y después voy a desarrollar de Miller, nosotros a partir del clásico no nos vamos a mover más de la región del Valle de México y, por así decirlo, entonces estaríamos adoptando sin querer una visión centralista para la historia mesoamericana. Esto lo quiero especificar porque de algún modo nos contraría esta opción, pero no podemos hacer más que seguir este rumbo que hemos adoptado ya desde hace muchísimos años, porque la cuatrimestralidad no nos permite recorrer para cada etapa cultural mesoamericana diversas regiones. Entonces hemos optado a partir del clásico no movernos más del Valle de México o del Altiplano Central o del centro de México, ¿sí? Esto lo quiero señalar enfáticamente, ¿no? Entonces ahora vamos a dar cuenta de las características generales del clásico mesoamericano para luego sí centrarnos en el análisis particular y puntual del centro o la gran urbe teotihuacana. El clásico mesoamericano ha planteado, como tantas etapas, un problema relacionado con la periodización asignada a esta etapa. Recuerden que esta división la hice claramente cuando presentamos el área, ¿no? Que no es lo mismo hablar de periodo que de etapa, aunque a veces incluso yo ni decir las asemejo, ¿no? La periodización tiene que ver con los cortes cronológicos y la etapa tiene sentido en torno a características culturales concretas. De algún modo se ha acordado entonces que el clásico mesoamericano tiene, por un lado, una periodización para el área que nosotros vamos a tomar, que es el centro de México, que va desde el 200 después de Cristo al 650 o 750 después de Cristo, y otra periodización para la zona maya, que es para muchos la gran representante del clásico mesoamericano, el mundo maya, que va desde el 292 o 300 después de Cristo hasta el 810 o el 900 después de Cristo. Es decir, continúa mucho más avanzado, unos 2 o 3 siglos, por fuera del corte que vamos a tener para el epiclásico, o los comienzos del epiclásico, en el Valle de México, ¿no?
Con relación a este problema que presenta la periodización, no es solamente para decir cuándo comienza y cuándo termina el clásico, es decir, cuando comienza tiene mucho que ver, y concretamente el tópico, la variable por excelencia que se toma para el principio del clásico es el surgimiento de la vida urbana, mientras que para el final sería la caída de los grandes centros del clásico. Pero esto, como sabemos, no es igual en las diversas regiones, aunque nosotros después solamente analicemos el centro de México. Esto es algo que siempre reiteramos porque es uno de los grandes problemas, y nosotros trabajamos en nuestra materia en torno a problemas, no a verdades, no a certezas, sino planteamos problemas y cómo esos problemas pueden ser abordados o aproximarnos a pensarlos y a dar algunas respuestas a los mismos. Esa periodización, además de tener una cuestión que hace a cómo determinar el principio y el final, también tiene que ver con una subdivisión interna. Para muchos hay un clásico temprano y un clásico tardío, ¿no? Históricamente, y esto es una cuestión que por supuesto nosotros criticamos y decimos que hay que revisarla, y lo planteamos claramente a través de la lectura de Miller, para el área del sureste, para el área maya, se pensó que se separa el clásico temprano del clásico tardío con relación o tomando como elemento definidor o delimitador para estos dos submomentos la presencia teotihuacana en el área. Quiero decir que en el clásico, con esto ¿qué queremos decir? Que para muchos estudiosos del área maya, el clásico temprano en esta región tendría que ver con una ausencia de la presencia teotihuacana, mientras que para el clásico tardío aparecería con toda claridad la presencia teotihuacana en el área. Sin embargo, hay una cuestión que solamente a modo de comentario voy a hacer: el momento de mayor esplendor, el momento desde el punto de vista cultural más vigoroso del mundo maya es previo a el clásico tardío, ¿no? De todos modos, el clásico tardío tampoco tiene las mismas valoraciones. Para muchos este clásico tardío, que no tendría el impulso cultural típicamente maya, puede ser considerado como el momento que de modo general alcanzó la apoteosis, o hizo posible alcanzar la apoteosis de la civilización mesoamericana. Esto dio lugar a que para muchos autores esta idea de nuestra Grecia, haciendo alusión a la Grecia que no es nuestra, como diría Martí, y sí valorar la Grecia propia, aunque esto tuviese un corte de colonialismo claro, como para decir, para valorar nuestras culturas tenemos que hacer alusión a una cultura europea, se consolida en el clásico tardío, ¿no? Por supuesto que en este clásico tardío también va a empezar, y lo vamos a trabajar cuando demos el epiclásico, el ocaso y el abandono de los grandes centros del clásico. Bueno, más allá de este problema, que sigue siéndolo como tal un problema del cual nosotros no nos hacemos responsables de resolver, sino que lo planteamos como tantos otros en nuestras clases, en nuestras cursadas, para que los estudiantes y las estudiantes solamente tengan con claridad que nuestro abordaje sobre las diversas problemáticas que vamos atravesando, planteando y demás, son siempre justamente esto, ¿no? Problematizadores los abordajes, y no verdades absolutas como respuesta.
Entonces el problema de la periodización sigue siendo un problema para diversas regiones, en este sentido respecto del clásico, aunque vamos a ver que esto se va a reiterar. Las características generales del clásico, si tendríamos que dar las más importantes, ¿cuáles serían? Bueno, por un lado, esto que va a estar haciendo alusión a uno de los indicadores que nosotros tomamos como centrales para plantear el proceso, que es el patrón de asentamiento. En este marco, en este contexto, el elemento más claro es que se va a consolidar de una vez y para siempre la diferencia entre lo urbano y lo rural, entre la ciudad y el campo. Y acá hay un señalamiento importante. Lo urbano no se va a definir como lo definimos en la actualidad por alcanzar tal número de habitantes, que a veces no tiene sentido. Si ustedes ven, cuando una ciudad digamos, una localidad pasa a ser ciudad porque ha alcanzado tal número de habitantes y no ha cambiado de ningún tipo de otro registro en su vida cotidiana. En tiempos prehispánicos definimos lo urbano por las características que presentan quienes habitan estos centros, ¿sí? Son prestadores de servicio, son transformadores de materias primas en bienes de intercambio y es la característica de estos habitantes lo que plantean la connotación de urbano al lugar donde viven.